Con el capítulo que vamos a leer hoy, lo que hacemos es que terminamos una especie de intermedio. Diga conmigo intermedio. O lo que se conoce en una obra como preludio, como una especie de pausa breve entre los juicios que hemos estado mirando, los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas, para dar inicio a lo que es la parte final o a la segunda parte de la gran tribulación. Aquí vamos a ver la introducción de dos personajes que aparecen en el Antiguo Testamento, que son la figura de llamados como dos testigos, y que hay un consenso en una gran mayoría de los intérpretes de la Biblia o de los maestros de profecía bíblica de que estas dos personas son el profeta Elías y Moisés. Creo que tenemos suficiente evidencia bíblica como para aceptar, a pesar de que la identidad de estas dos personas no se da en el pasaje que vamos a leer. Lea conmigo del 1 al versículo 2 del libro de Apocalipsis. 11, versículo 1 y 2. Entonces me fue dada una caña de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad. ¿Cuánto tiempo? Dice 42 meses. ¿Cuánto sería 42 meses? Sería 3 años y medio, ¿verdad? O sea que es la última parte de la gran tribulación lo que se está anunciando aquí. Diga conmigo, 3 años y medio. Eso equivale a 42 meses. El séptimo sello nos hace ver claramente cómo empiezan los eventos de la segunda mitad de la gran tribulación. Lo que vemos aquí es que cuando ubicamos lo que es el periodo de la gran tribulación en varios de los libros, el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, la carta a los tesalonicenses, donde Pablo habla un poco de lo que es el hombre de iniquidad. Diga conmigo, el hombre de iniquidad o el hombre de pecado. Lo que nosotros observamos en ese periodo es que el anticristo ha venido, ha engañado al pueblo de Israel, porque Israel está esperando un Mesías, ha establecido un pacto de paz. Y leemos, y le voy a leer ahora en un momento, un pasaje en Daniel donde dice que a la mitad de la semana o a la mitad de los 7 años, el anticristo rompe su pacto con Israel. Y lo que hace que establece lo que el Señor llamó en Mateo 24 como la abominación desoladora. Présteme su oído. ¿Qué es la abominación desoladora? La abominación desoladora es la profanación del templo, la contaminación del templo de Jerusalén. En Jerusalén se va a restaurar el templo donde se sacrificaban animales, donde se hacían sacrificios a Dios. En la medida en que nosotros estemos cada vez más cerca de la venida del Señor, vamos a seguir viendo a Israel ejerciendo influencia en lo que es la política, lo que es la economía del mundo en el cual nosotros vivimos. Mire esto de esta manera. Una nación que tiene 21,000 kilómetros cuadrados, un poquito más pequeño creo que El Salvador, o casi del mismo tamaño del Salvador, que se habla que tiene el tercer ejército más poderoso del mundo, todavía sigue dando dolor de cabeza en lo que es el mundo entero. ¿Por qué razón? Porque Dios eligió esa nación para traer al Salvador, y esa nación va a participar en el último capítulo de la historia humana sobre el planeta, porque allí el Señor vendrá, el Señor pondrá su pie, dice la Escritura, sobre el monte de los olivos, y va a venir con su iglesia, con sus santos, a establecer un reino milenario sobre este planeta. ¿Cuántos quieren ser parte de ese reino? Aquí se dice, y lo que se habla es que Juan recibe un mandato. Y evidentemente el ángel que nosotros vimos, que tenía como la gloria del sol y que tenía una gran autoridad y con el arco iris en la mano, o algún otro ángel, le entregó una caña, un cálamo, es la expresión que se utiliza aquí, un cálamo,
que era una vara que se utilizaba para medir. Y le dijo, levántate, mide el templo de Dios, mide el altar y a los que adoran en él. Mire la figura aquí, porque no hay que ver otra cosa que figura. Lo que se habla aquí con respecto a medir es, identifica la calidad o identifica quiénes son los verdaderos adoradores. En Israel, en esos días va a haber genuinos adoradores y va a haber otros que van a estar dispuestos a ponerse la marca del sello del 666. Entonces el medir es una figura de lo que nosotros llamaríamos identificar quiénes son los adoradores sinceros. Evidentemente hay un grupo, diga conmigo, remanente, hay un resto pequeño de judíos que se van a negar a aceptar la abominación desoladora establecida por el anticristo y van a escapar obedeciendo al mandato que el Señor dio en Mateo 24, que va a haber una gran tribulación y que los que puedan escaparse, que se escapen, se escondan. Los eruditos, los estudiosos bíblicos nos hablan de un posible refugio humano, la ciudad de Petra en Jordania, lo que es en las fronteras de Israel. Una ciudad que visitan toda la gente que visita Tierra Santa. Y lo que se le dice a Juan aquí es, mide la ciudad. Y aquí hay un elemento importante para nosotros, que yo creo que debemos aplicarlo hoy en día también. Y es que para todas las cosas Dios tiene lo que nosotros llamamos reglas, principios, normas que deben ser observadas o consideradas por los verdaderos adoradores. Hay cosas que se nos está permitido hacerlas a nuestra verdad, a nuestra propia, no voy a decir imaginación, sino creatividad. Diga conmigo, creatividad. Podemos agregar un par de cosas creativas por allí, pero no podemos alterar el sentido de lo que es la santidad de Dios, de lo que son las normas establecidas por Dios. Y por eso se habla de medidas. Hay medidas que deben ser observadas. Y Dios, si hay algo importante en la vida del creyente, es la calidad de la adoración que nosotros le damos al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es importante que nosotros evaluemos la calidad de la adoración que nosotros le damos al Señor. Esas medidas que Dios ha establecido en cuanto al culto, a la adoración, están establecidas en los mandamientos, están establecidos en los estatutos que se encuentran revelados en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y a través del Antiguo Testamento, y también en las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? ¿Cómo podemos ser agradables a los ojos del Señor? Y se le dice a Juan aquí, levántate y mide el altar, mide la calidad de lo que se está ofreciendo. Así que se habla del templo, entonces va a haber un templo, ¿verdad que sí? Pues se dice aquí que mide el templo. En los días de la gran tribulación, la profecía de que el templo será restaurado en tiempos angustiosos se va a cumplir. Y por eso nuestros ojos tienen que estar puestos siempre sobre lo que está pasando en Israel para saber, ¿verdad?, cómo van las cosas en el reloj profético de Dios. ¿Dice amén? Vamos a ir a Daniel capítulo 9, versículo 25 y vamos a mirar allí un pasaje. ¿Sí lo tenemos allí, Daniel? Daniel capítulo 9, versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, ¿hasta dónde? Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 62 y 7, ¿cuántos son? Los que entraron a la escuela de matemáticas. 62 y 7 son 69. O sea que al reloj profético de Dios con Israel le falta ¿cuánto? Una semana. Porque dice que habrá, ¿cuánto dice? 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Para los que todavía dicen, ¿de qué estás hablando, Willis?
¿A qué me refiero? Es que aquí se está dando en Daniel, cuando usted mire el contexto, aquí se está diciendo que cuando se cumplan las 69 semanas y empiece las 70, dice que se va a restaurar la plaza y el muro. Israel está en ruina, todo el mundo va a llorar a los muros. ¿Cuánto han visto eso? ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan la imagen del presidente Trump enganchando un papelito y orando, verdad? Todos se acuerdan de eso. Le decían, el tipo está loco, lo pueden matar, ¿verdad? Todo el mundo va a llorar allí a los muros. Entonces, porque hay que allí ruinas solamente. Pues hay una profecía bíblica que dice que en tiempos angustiosos se volverá a edificar la plaza y el muro. Porque dice desde el Mesías príncipe, ya el Mesías príncipe vino. Ya Jesucristo vino. Entonces lo que estamos es el cumplimiento, esperando el cumplimiento de la semana número 70. La semana 70 se equivale, yo les decía al principio, que una semana de años equivale a ¿cuánto? ¿Cuántos días tiene la semana? Por lo menos en Dominicana tienen 7 días, no sé, usted también tiene 7 días, ¿no? Entonces tiene 7 días equivale a ¿cuánto? A 7 años. Entonces, cuando el anticristo entra en acción, empezó la semana 70. Todavía no ha empezado. Estamos mirando en profecía el cumplimiento. Segunda de Tesalonicenses 2:4 dice que no se manifestará el hombre de pecado hasta que, ¿verdad?, nosotros seamos quitados. Y cuando se manifieste, dice que se va a sentar en el templo de Dios y va a quitar el culto y va a pedir que se le adore igual a Dios. Ese es el cumplimiento, ¿verdad?, de lo que es la mitad de esta semana. Aquí se habla o se menciona que será hollada la ciudad por 42 meses. 42 meses equivale a 3 años y medio. Y nosotros vamos a leer el versículo 27 del libro de allí del profeta Daniel. Vamos a leer el 27. A ver, alguien que me lo lea de allá de pantalla, que se escuche. Versículo 27, Daniel 9, versículo 27. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y vendrá, ¿verdad que sí?, lo que nosotros conocemos como la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Esto ocurrió varias veces en la historia de Israel. Tito, uno de los militares romanos, entró al templo, al lugar más sagrado del templo, lo contaminó. Lo hizo un general sirio llamado Antíoco Epifanes, entró, sacrificó un cerdo en el lugar santísimo, eso se conoce como la abominación desoladora. Jesucristo en Mateo 24 dijo que al final de los días habrá otra abominación desoladora que será establecida por el anticristo o por la bestia en este caso. Y va a venir y hará cesar el continuo sacrificio. Si hay sacrificio, ¿qué debe haber? Hay templo. Diga conmigo, hay templo. Entonces el templo de Israel, en esa ruina donde todo el mundo va y llora, Jerusalén será levantada. Lo que es motivo de debate entre lo que son los árabes palestinos y los judíos israelíes, será motivo de una especie de pacto de unidad que hará que estén bien hasta que a la mitad de la semana el anticristo diga, no, aquí no se adora más al Dios de Israel, aquí la adoración la debo recibir yo. ¿Y qué ocurrirá? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 11 al versículo 13. Hay una promesa en este intermedio que se da, que Dios va a hacer. Y Dios va a enviar a 2 profetas prominentes para que hagan volver el corazón del pueblo a Dios devuelto, el corazón de los fieles, diga conmigo, de los fieles, porque no todos los que son
nacieron en Israel serán salvos, sino solamente los que son israelitas de corazón y que adoran al verdadero Dios. Versículo 3 de Apocalipsis 11 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en ¿qué? En sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí, présteme su oído, Dios promete que enviará 2 testigos, o aquí se utiliza la palabra mártires en el original. 2, diga conmigo, mártires. Estarán dispuestos a dar la vida por el Señor para que profeticen durante ¿cuánto tiempo? Dice durante 42 meses o 1260 días, que equivale a 3 años y medio, que es la última etapa de lo que es el periodo de 7 años. Dice aquí, mientras duren las devastaciones o persecuciones contra los judíos, que se rehusarán recibir la marca de la bestia. Cuando Él establezca la abominación desoladora, muchos judíos verdaderos, por eso se le da el mandato a Juan: mide el templo, mide de los adoradores. En otras palabras, evaluemos a ver quiénes son los sinceros. Recuerden algo, los que han leído la historia del profeta Elías. ¿Cuántos han leído un poco la historia del profeta Elías? Elías se levanta en la época más oscura de la nación de Israel, donde el rey Acab ha establecido una especie de muerte, de reino de terror con su esposa Jezabel, y ha empezado a dar muerte a los profetas de Dios. Elías, con su palabra de fe, cierra los cielos y no llueve por 3 años y 6 meses, el mismo periodo que va a profetizar en los últimos días. Elías hace descender fuego del cielo, consume el sacrificio en el monte Carmelo, derrotando a los profetas de Baal y a los profetas de Acera y dándole muerte. Luego, por su oración vuelve y cae lluvia, por su palabra vuelve y cae fuego, haciendo que se consuman enemigos que venían a buscarlo. Y así sucesivamente se constituye en un profeta que es el vocero de Dios, hasta que leemos que es llevado al cielo, ¿en qué? En una nave espacial. ¿Dice eso la Biblia? ¿Dice eso la Biblia? ¿En qué fue que se lo llevaron? ¿En un qué? ¿En un Tesla volador o en una nave espacial fue? Se lo llevaron en un carro. Leyeron la Biblia. Se lo llevaron en un carro de fuego. Entonces, Elías se va al cielo en un carro de fuego, y nosotros, ¿qué leemos? Es la segunda persona en el Antiguo Testamento que leemos que fue llevado al cielo sin ver muerte. Evidentemente sus cuerpos de alguna manera fueron glorificados. La Biblia dice que ni carne ni sangre pueden entrar en la presencia de Dios. Y luego lo vemos, dice aquí: enviaré a mis 2 testigos. Moisés es la otra figura que, aunque no se menciona aquí, en Deuteronomio se dice que el cuerpo de Moisés fue sepultado por Dios mismo. En el libro de Judas, una de las cartas que está antes de Apocalipsis, se dice que el arcángel Miguel tuvo que contender con el diablo por el cuerpo de Moisés. Oiga lo que dice. ¿Para qué usted creía que Satanás quería agarrar el cuerpo de Moisés? Para establecer un sistema idolátrico en el pueblo. En estos días finales, en que el anticristo esté gobernando las naciones del mundo, Él lo va a estar haciendo desde Israel mismo, allí donde Él se va a establecer y va a decir: quiero mi adoración. Dios va a enviar a estos 2 hombres. ¿Por qué identificamos que son ellos? Vaya conmigo a Mateo capítulo 17, versículo 1. ¿Por qué identificamos que son Moisés y Elías, aunque no se dan los nombres de ellos? Y usted verá aquí qué pasa. Mateo 17, versículo 1.
Dice 6 días, ¿lo tenemos en pantalla o todavía? Dice 6 días después tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró, que es decir, cambió la apariencia de su rostro delante de ellos y resplandeció su rostro como, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron ¿quiénes? Oiga lo que dice, Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Usted me entiende? En ninguna otra parte de la escritura se identifican a otros individuos. Algunos dicen que puede ser Enoc, el segundo personaje, porque Enoc fue alguien que fue llevado al cielo sin ver muerte, que vivió 365, ¿sí? Caminó con Dios 365, no días, no, años. Entonces, algunos dicen, pero aquí los que se mencionan relacionados, comunicándose con el Señor, es la figura del profeta Elías. Se dice de ellos que son los 2 olivos y que son los 2 candeleros. Preste atención a esto, para que cuando usted lea dice, ¿qué es lo que quiere decir esto aquí? Hablando del papel que ambos jugaron para la nación de Israel. El olivo representa, ¿verdad?, desde donde se saca el aceite. El aceite representa la unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Sobre quiénes estaba la unción del Espíritu Santo de Dios? Sobre Moisés y sobre Elías. Uno habla en una época de profunda oscuridad espiritual. El otro ministra en una época donde el pueblo estaba en esclavitud, estaba sometido a la idolatría que habían aprendido en Egipto, y Dios utiliza a estos hombres para traer libertad al pueblo del Señor. Entonces se los conoce como que son portadores de la unción del Espíritu Santo de Dios. Entendemos que el Espíritu Santo de Dios estará sobre estos hombres. Muchos de los juicios que vamos a ver que se desatan, que son los juicios de las copas, diga conmigo, de las copas, que son los juicios finales, van a ser el mandato de estos hombres que van a estar profetizando durante 1260 días o 42 meses. Van a estar profetizando, van a estar diciéndole, es maldad, es iniquidad. ¿Ustedes se acuerdan que yo les dije que el ángel traía una figura de un arco iris y que ese arco iris hablaba de pacto, hablaba de misericordia, pero también habla del pecado de iniquidad que representa a los que sostienen esa bandera? Figurativamente se habla de que la ciudad donde ellos van a estar profetizando es llamada simbólicamente Sodoma. Diga conmigo, Sodoma. Sodoma es el prototipo de lo que representa las mayores prácticas de iniquidad, de pecado, que hicieron que esas ciudades fueran borradas del mapa. Esos pecados de iniquidad van a ser practicados, van a ir aumentando. Parece que llegamos casi a esos días, ¿verdad? No es sorpresa. ¿Podemos decir cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia? ¿O será que estamos en lo cierto, que hay un movimiento de iniquidad inmoral en el mundo? El diablo sabe que le queda poco tiempo y ha descendido a los hombres con gran ira para tratar de destruir la familia, de destruir los niños, de destruir la moral, de destruir los cimientos de la sociedad, que son constituidos por familias sanas, familias estables, familias que se sostienen bajo los principios de la palabra del Señor. De manera que estos hombres son llamados a hablar al corazón del pueblo de Israel, a hablar a los fieles. Cuando Elías se mete al monte en el Antiguo Testamento y está deprimido y como que dice, ya le hablé a la nación y la nación no se vuelve, Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le dice, a tus profetas han dado muerte y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y Dios le dice, Elías, me he reservado 7,000 rodillas, diga conmigo, un remanente. Me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal.
Lo que hace Dios en esos últimos días, levanta al profeta Elías para llamar a un remanente, a un grupo de creyentes del pueblo de Israel. Ojalá que haya gentiles, ojalá que haya gente que no sean solamente judíos en esos días, que se vuelvan al Señor. Pero estos son llamados para hablar juicio al gobierno del anticristo, y son llamados para predicar, para hacer volver el corazón de Israel al verdadero Mesías, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra. Dice amén. Entonces, lo que leemos aquí es que van a venir ellos, dice, vestidos de cilicio, van a estar en quebrantamiento, van a estar en humillación, en consagración, como representando ellos mismos, dicen, aquí está el antídoto para que los juicios no caigan sobre ustedes, arrepiéntanse, vuélvanse al Señor. Leemos que al final de sus ministerios ellos serán muertos y serán exhibidos públicamente, y luego van a resucitar al tercer día, porque dice que la bestia los vencerá y los matará a los dos testigos. A pesar de que ellos los han atormentado, entonces lo que hacen las naciones que lo ven como este problema. ¿Se acuerdan en los días de Moisés, hablándole al faraón? ¿Qué hacía el faraón? Endurecía más su corazón. Cada vez estaba más duro el corazón, mientras más les testificaban. Y yo creo que de alguna manera nosotros, al igual que estos hombres, somos como esa voz del Señor de los últimos días que le habla al corazón de los seres humanos en esta época. Algunos son como Faraón, endurecen el corazón por más que usted le habla, por más que les predica. Pero de la misma manera que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, muchos salieron egipcios, salieron extranjeros y se mezclaron. De la misma manera Dios siempre nos usará para llamar a algunos que van a oír la voz del Señor. Y eso será siempre, diga conmigo, un remanente, un resto pequeño que se va a salvar. Vaya conmigo y vamos a cerrar con los últimos versículos, versículo 7 de Apocalipsis capítulo 11. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue. ¿Dónde fue crucificado el Señor? En Jerusalén, ¿verdad que sí? En el Gólgota, en el Calvario, ¿verdad? A las afueras de Jerusalén. O sea, dice allí, la ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y se llama Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y lo de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Dando eco a una costumbre antigua de exhibir de manera vergonzosa, como una especie de humillación a quienes morían y lo dejaban, ¿verdad?, públicamente para exhibirlo. Siga leyendo conmigo, versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una voz, una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos, ¿qué dice? Los vieron. Ya sabemos que la gran ciudad mencionada aquí es Israel. No hay que darle vueltas al asunto. Símbolo en sentido figurado de Sodoma y de Egipto. Egipto representa esclavitud, Egipto representa idolatría, todas esas prácticas van a estar de moda. Sodoma representa el pecado de la homosexualidad, de la bisexualidad,
del lesbianismo, de todo lo que representa degeneración en cuanto al área moral. Eso representa la ciudad de Sodoma, que fue destruida por el fuego y el azufre, junto con las ciudades de Gomorra, de Adma y de Zeboim, en las cuencas de lo que se conoce como el Mar Muerto en este momento. Esas ciudades fueron borradas del mapa en los días de Abraham y días de Lot. Aquí se habla y se dice claramente que los dos testigos, probablemente, casi seguro, Moisés y Elías, van a ser muertos y van a ser exhibidos. Se van a enviar presentes. Y sabemos que probablemente esto va a ocurrir al final. Y ahí donde vendrá el Señor, ¿verdad? Y los llamará, y probablemente un grupo oirán la voz del Señor. Probablemente entre ese grupo se encuentran judíos que todavía sus corazones están medio que tambaleando, pero que entendemos que probablemente no han recibido el sello del anticristo. Los judíos saben siempre cómo escabullirse, ¿verdad que sí? Como los que no se ponen la vacuna, que saben cómo escabullirse. Sí, bueno, si usted está sano no hay ningún problema. Y ojalá que ninguno de nosotros estemos en esos días. Pero ellos siempre saben cómo escabullirse. Y dice que en esos días, en aquella hora, van a oír la voz desde el cielo, probablemente la voz del Padre. Y eso los va a llenar de terror. ¿Qué mejor que oír la voz de Dios ahora, cuando Dios nos está llamando, verdad que sí? Cuando Dios nos está tocando a la puerta del corazón y Él dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es mejor oírla ahora. ¿Dice amén? Es mejor oírla ahora. Y con el versículo 13 y 14 cerramos y oramos. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad, dice la 10ª parte, se derrumbó y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron. ¿Se acuerdan que 7,000 rodillas se reservó Dios en el Antiguo Testamento? Aquí mueren 7,000 por no obedecer, probablemente los incitadores. Y por el terremoto, dice, murieron y hubo un grupo que por lo menos se arrepintieron. Aquí no se da claro si se arrepienten de manera para volverse a Dios o es que sienten remordimiento. Hay dos formas de arrepentirse, pero en el texto no está claro. Para que usted entienda, hay dos formas de arrepentirse. Judas vende al Señor, devuelve las 30 monedas de plata y se sentía arrepentido, pero luego va y comete el pecado de homicidio. Lo que es homicidio porque es suicidio, es un homicidio también. Pero Pedro niega al Señor, se arrepiente y ¿qué hace? Llora amargamente y el Señor lo restaura. Hay dos formas de arrepentirse. Una en la que usted dice, ay, lo hice mal y lo vuelve a hacer 50 veces. ¿Verdad? Y dice, ay, yo lo hice mal, pero Dios sabe que yo soy, ¿verdad? Y vuelve otra vez a hacer lo mismo. Le da lo mismo, la misma cosa. ¿Verdad? Sigue haciendo lo mismo. La misma sinvergüenzura, repitiéndola. Entonces hay dos formas de arrepentirse. Entonces mejor, ¿verdad? Arrepentirse y convertirse. ¿Dice amén? Cuando el corazón se convierte, entonces usted dice, el dolor que este pecado me produce, me hace a mí pedirle a Dios, Señor, ayúdame a no hacerlo más. ¿Dice amén? Ese es el arrepentimiento que Dios quiere. Dice, se arrepintió. El versículo 14 dice, el segundo ay pasó y aquí el tercer ay viene pronto. ¿Cuál es el tercer ay? El sonido de la 7ª trompeta que da apertura a las 7 copas finales que se van a derramar sobre lo que es el gobierno del anticristo. El tercer ay marca el sonido de esa 7ª trompeta que desata 7 copas de juicio y que la iglesia espera no estar ni siquiera cerca del escenario, espera estar en los cielos con el Señor. ¿Dice amén? Y por eso el Señor dice, oiga lo que el Señor le dice a cada creyente de cada generación. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Dice amén? Dígale al que está a su lado, eso es para ti.